Muy buenas noches, bienvenidos al Masterclass gratuito del día de hoy, el curso de PMP Entorno Empresarial 3, Resolución de Preguntas PMP. Esta noche tendremos como ponente a la ingeniera Vanessa Ramírez. Buenas noches, ingeniera. De igual manera, invitarlos a que puedan inscribirse en nuestro curso de preparación para la certificación PMP que está iniciando el día de mañana, 15 de noviembre. Las clases son los días martes y jueves, de 7 a 10 de la noche, tendrá 36 horas académicas. Teniendo como ponente a la ingeniera Vanessa Ramírez, la ponente del día de hoy, y también a la ingeniera Catherine Cueva. De igual manera, recordarles que en Certificate tenemos grandes descuentos para ustedes. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Cintia, ¿qué tal? Igual manera, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, para que puedan ver las grabaciones de estas masterclass. Adelante, ingeniera. Gracias, Cintia, ahí por el pase. Muy buenas noches ahí con todos. Esperamos que puedan estar activos aquí, que puedan disfrutar de esta sesión que tenemos. De hecho, ya estamos llegando con la última sesión, previo a ya nuestro inicio del curso, como bien nos comentaba Cintia. Ya estamos próximos a arrancar con nuestro gran curso y no paramos, así que vamos con todo para poder sacar adelante este curso de preparación de PMP. ¿Sí? Y de igual manera los invitamos también a revisar las sesiones previas que ya hemos tenido. En esta oportunidad vamos a cerrar ya con el dominio de entorno empresarial. Ahorita voy a compartir mi pantalla y me confirmas, por favor, si se logra ver cuando voy a compartirla. Perfecto. De igual manera, invitarlos a los participantes a que si tienen alguna duda, pregunta, dejen todo ello en los comentarios. Al finalizar el masterclass se responderá cada una de ellas. Uh -huh. Así es. Muy bien, entonces estamos arrancando ya con la sesión número 6 que hemos tenido de este ciclo de repaso con estas masterclass que ya se han venido dando. He tenido la oportunidad de haber dado las sesiones también que fueron parte de dominio de personas, así que muy interesante también tener este foco en las personas para poder gestionar proyectos con éxito, ¿no? Y también complementarlo con nuestro dominio de entorno empresarial, ¿sí? Así que vamos a ver de qué trata la sesión de ahora, sin antes, nuevamente, hacer mi presentación para aquellos que recién quizás me conozcan, ¿no? De profesión soy ingeniera de sistemas, ya colegiada, poseo un MBA con especialidad en lo que es gestión de proyectos. Actualmente me desenvuelvo bastante en esta faceta que me encanta, que amo, que adoro con toda mi alma, que es docente, mentora, instructora. Para no decir mucho, yo lo digo formadora, como tal. Lo resumen formadora de gestión de proyectos, soft skills, habilidades blandas, lo que hoy se conoce también como los power skills, herramientas digitales para los negocios. Y bueno, también he tenido la oportunidad de ser instructora Cisco CCNA 1. Esa ha sido una tremenda experiencia que tuve al inicio del año. Ya con más de 7 años de experiencia profesional en lo que es gestión de proyectos de TI, educativos y con impacto social. Poseo la certificación de PMP y por eso me he sumado aquí junto a Certificate Project Control de poder traerles todas estas masterclass, este curso de preparación PMP, hecho con mucho cariño para que ustedes también consigan el objetivo de ser PMPs. Así como yo lo busqué, yo lo soñé algún día y pude tenerlo un 4 de marzo del 2019. Y bueno, también tengo experiencia rindiendo otros exámenes de certificación. Ahí también mi recomendación a aquellas personas que ya tenemos experiencia rindiendo exámenes de certificación. Cada experiencia de un determinado examen de certificación cuenta para lo siguiente. En mi caso, mi primer examen de certificación internacional fue el PMP. A partir de ahí me sirvió esa experiencia para poder rendir SAP, para poder rendir examen de CCNA 1. Entonces, eh, ya de alguna manera ya te sirve también, ¿no? El tema de la práctica, también rindiendo exámenes, siendo tú misma también el que se controla con tu cronómetro al lado para poder rendirlo en el tiempo justo y que puedas llegar a responder exitosamente y que no sea un examen agotador como tal. Bueno, actualmente me desempeño como Program Manager de la Dirección de Desarrollo Profesional del PMI Lima Perú Charter. Venimos ya lanzando varios proyectos en el año, así que seguimos con todo, seguimos con muchas más iniciativas por delante.
Y bueno, sólida experiencia en los sectores de industria y también en educación. A mí me mueve bastante todo este ámbito ahorita de la educación. Y bueno, en eso sigo. Sigo haciendo que las cosas sucedan, como digo, sigo haciendo que las cosas sucedan de corazón y con una frase característica mía que es, brilla siempre con tu propia esencia. Nunca dejo yo el lado de, siempre a todo tengo que estar diciéndole, brilla, brilla. Ya la gente que sabe, la gente que ya me conoce, ya puede saber que yo a todo le pongo brilla siempre con tu propia esencia. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Hoy día lunes 14 de noviembre. Primero vamos a ver la tarea, ¿sí? En particular tenemos dos tareas, pero primero vamos a ver evaluar y abordar cambios en el entorno empresarial externo respecto al impacto en el alcance. Y luego vamos a tener una segunda tarea de apoyar el cambio organizacional. Nuevamente les vuelvo a recordar a aquellas personas que recién se han sumado para esta última masterclass, de que todo el ritmo, la dinámica que se ha seguido en esas presentaciones es en base al ECO, ¿no? Entonces siempre nuestra guía, nuestra principal referencia para poder rendir nuestro examen PMP va a ser nuestro Exam Content Online, nuestro ECO, ¿sí? Para los amigos, nuestro ECO, ¿ya? Por ahí algunas preguntas que me hacían la vez pasada era, ¿cuál es la referencia, no? Si esta séptima edición en realidad ninguna de las dos es la respuesta, ¿no? Ninguna de las dos. Lo que es tu base, tu referencia para que te puedas preparar es tu eco como tal, ¿ya? Bueno, ahí tenemos estas dos tareas y cada tarea tiene obligaciones. Entonces, la figura que hemos estado viendo, ¿no? Cada tarea con sus respectivas obligaciones y comentábamos acerca de cada una de estas obligaciones a manera de repaso. Y también veíamos algunas preguntas PMP. ¿Ya? Y también dábamos como que algunos tips, algunas recomendaciones, más que nada también viniendo desde la propia experiencia. Como les vuelvo a repetir, yo rendí mi examen de certificación en el año 2019. Y cuando uno rinde, pues ya, ¿cuántos años han pasado? 3. Ya han pasado 3 años. Uno no puede decir como que, ok, hasta ahí llego, es decir, yo no tengo ningún otro objetivo que perseguir tras certificarme como PMP. Y no, la respuesta es que no, porque finalmente todo lo que tú aprendiste, todo lo que te preparaste para rendir tu examen PMP, no te va a servir solamente para el día que rindas el examen como tal, sino te va a servir también para que lo puedas aplicar como una habilidad para la vida misma. Entonces, apunta más allá de, ¿ya? Ten también un horizonte un poquito más amplio, ¿no? Ve más allá del horizonte también. Y de eso se trata también, tener muy bien complementado esta área, ¿no? De negocios, entorno empresarial, ¿no? Lo que se conoce también como perspicacia empresarial en el área del nuevo triángulo de talento del PMI, ¿no? Business Acumen, ¿ya? Así que es muy bueno también tener potenciada esta área. Ahora sí voy a, yo siempre con mis recomendaciones así, siempre diciendo que vean más allá, ¿no? Bueno, primero tenemos la tarea, como les digo, evaluar y abordar cambios en el entorno empresarial externo, que es respecto al impacto que va a generar en el alcance, ¿no? Entonces, sí, al principio cuando tú lo ves puedes decir, ¿qué es esto? Me marea, me confunde, ¿de qué trata? Y bueno, esa tarea trata de 4 obligaciones en sí, ¿no? Tienes la obligación número 1, que dice encuestas del cambio en el entorno empresarial externo, ¿no? Y tú automáticamente ves encuestas y dices un Google Forms, ¿ya? Vamos a ver de qué trata también la obligación número 1. Obligación número 2, evaluar y priorizar el impacto en el alcance backlog del proyecto según los cambios en el entorno empresarial externo. Entonces, ahí ya veo ahí un término, ¿no? Sí, que quizás yo estoy acostumbrado a trabajar bajo el entorno de proyectos predictivos y ahí veo backlog y esto está más relacionado a otro enfoque, ¿no? Ya, entonces sí, también entra, ¿no? Y sabemos que varias preguntas también entra para poder saber acerca de las prácticas ágiles que hay hoy en día también, ¿ya? Así que si no sabían eso, ahora ya saben que también hay que tener en consideración ello. En la obligación número 3, recomendar opciones para cambios en el alcance backlog. Recomendar opciones, ¿ya? Una palabrita bastante interesante, ¿no? Ya que sabemos que todo lo que vemos es finalmente eso, recomendaciones
buenas prácticas a seguir. Nuevamente, ¿no? Como lo decía la vez pasada, todo lo que tú ves, en realidad no es que te digan así es como sí o sí debes hacerlo, ¿no? No son normas a seguir, ¿sí? Son buenas prácticas, lo que sería recomendaciones a seguir ya por personas experimentadas, personas especialistas en el tema, también es bueno, ¿no? Recomendaciones a través de tu juicio de expertos. ¿A quiénes tienes identificado tú como tu juicio de expertos? ¿No? De quienes te vas a ayudar para poder llevar a cabo estas opciones para los cambios. En la obligación número 4, revisar continuamente, ¿no? Revisar también le podríamos dar otra palabrita, ¿no? Otro término. Aquí también iba mi recomendación de que es preferible, sí, lo digo, es preferible dar el examen en el idioma original, es decir, en inglés, ¿no? Si tienes la posibilidad de hacerlo, bienvenido, ¿ya? Porque mayormente cuando se traduce hay una complicación, no te va a traducir, digamos, por ahí algunos enunciados no los va a traducir de buena manera. Entonces siempre es recomendable esto, ¿no? Así como tal y como yo rendí también otros exámenes, ¿no? Veía que esto no solamente pasa con PMP, pasa con otros exámenes más, ¿ya? Em, entonces acá tenemos, también podría ser cambiado a revisar con monitorear, ¿no? Es tan importante tener en cuenta el monitoreo y control, ¿no? Continuamente, que sea de forma continua, de forma periódica, el, el entorno empresarial externo, todo lo que está pasando, ¿no? Para detectar y mientras más pronto mejor, si hay impactos en el alcance backlog del proyecto, ¿ya? Entonces de eso trata también la obligación número 4. Vamos a ver cada una de ellas con esta primera tarea. Bien. Obligación número 1. Encuestas del cambio en el entorno empresarial externo, ¿ya? Acá tenemos como herramientas que van a ayudar a que esta obligación se lleve a cabo con éxito, los impactos de los cambios internos en la empresa, ¿sí? Así como en general cuando te hablas de cambios, hay como que dos grandes categorías, ¿no? Cambios que surgen de manera interna y cambios que están eh, y cambios que se dan de manera externa, ¿no? Entonces, acá lo primero que te indica es que hay que ver los impactos que suceden internamente. Y luego te habla también de la gestión de la configuración, ¿sí? Em, hay que recordar bastante dónde vemos gestión de la configuración. Si, si lo vemos desde la mirada por áreas de conocimiento, sabemos que gestión de la configuración vamos a encontrarlo cuando nos vamos a revisar gestión de la integración, ¿sí? Así que justamente esta sesión en particular hace el llamado bastante a gestión de la integración. Entre gestión de la integración y gestión del alcance. Por ahí van a estar viendo. Porque cambios como tal está presente en gestión de la integración, ¿no? Y también vamos a ver sobre alcance, ¿no? Y está presente en el área de conocimiento de gestión del alcance, ¿sí? Entonces, la vez pasada veíamos que hacíamos el llamado a, a las áreas de conocimiento de gestión de los interesados, ¿no? Ya ahora hacemos el llamado a gestión de la integración más gestión del alcance. Bueno, también te dice que otra herramienta es la línea base de medición del desempeño, ¿sí? Entonces, ¿qué recordamos por línea base de medición del desempeño, no? También lo podemos encontrar como la línea base de rendimiento. Es lo mismo, ¿no? Rendimiento, medición del desempeño, pero es finalmente la línea base integrada, ¿no? ¿De qué? De alcance, de cronograma y de costo. De cronograma, ojo, ¿no? Porque ahorita revisando info, todavía se mantienen este término, línea base del tiempo, ¿no? Sabemos que el término como tal, línea base del tiempo, pues ya está desfasado, ¿no? Ahora se conoce la línea base del tiempo como la línea base del cronograma, ¿ya? Entonces siempre hay que estar actualizados. Línea base de alcance, línea base de costo y línea base de tu cronograma. Ambos integrados forman la línea base de medición del desempeño aquí, en esta parte. Entonces, eso es lo que hay que recordar para esta obligación número 1. También hay que tener en cuenta el análisis PESLE, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿En qué consiste? Hay que tener en cuenta qué factores. Bueno,
diversos factores, como, ¿no? Como dice ahí el análisis PESLE, factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores tecnológicos, factores legales, factores ambientales. Hay que tener en cuenta todos estos factores para poder sacar adelante nuestro proyecto y también el análisis del impacto de los cambios también que se da, ¿no? Es tan importante tener en cuenta esto. Podría llegar a darse, ¿no? Alguna pregunta relacionada a esto, ¿no? Y, bueno, para aquellos que estamos involucrados con también con esta parte de negocios, aquellos que hemos llevado pues cursos relacionados a planeamiento estratégico, pues nos va a ir de maravilla poder recordar esto que ven aquí. Ahora también hay que tener en cuenta estas principales diferencias, ¿no? Vemos mucho que se habla de cambios, que se habla de configuración, pero ¿cuáles son esas principales diferencias, no? Y aquí en esta lámina he podido plasmar las principales diferencias, como que un versus entre lo que es gestión de la configuración y lo que es control de cambios, porque se suele confundir uno con otro. Entonces, tenemos que la gestión de la configuración aborda la gestión de producto, ¿sí? Producto como tal, que son los entregables de mi proyecto. Y por su parte, el control de cambios aborda la gestión del proyecto en su totalidad. Entonces, uno se encarga de la gestión del producto y el otro se encarga de la gestión del proyecto. Aquí también, en la segunda, la gestión de la configuración gestiona cambios en la línea base de mi producto. Cuando ya tengo línea base es que tengo ya una aprobación, ¿no? Por su parte, el control de cambios gestiona cambios en la línea base del proyecto. Y ya hemos visto la línea base de rendimiento que integra la línea base del alcance, cronograma y costo, ¿no? Entonces, como vemos, uno trata más al producto y el otro proyecto. Y la gestión de la configuración se aplica durante todo el ciclo del producto. Entonces, a lo que dure, ¿no? Que va, ¿no? Tal cual, por cada una de las fases que atraviesa mi producto. ¿No? Su ciclo de vida. Recordemos que el ciclo de vida es igual a las fases que hay, ¿no? Las fases por las que pasa el producto de principio a fin. Y por su parte, el control de cambios se aplica durante el ciclo de vida del proyecto, pero no en su totalidad, sino tras establecerse las líneas base del proyecto. A partir de ahí, a partir ya de que se establecieron, de que fueron aprobadas las líneas base del proyecto, a partir de ahí ya surge lo que es todo este sistema integrado de control de cambios. Entonces, esas son las principales diferencias entre uno y el otro. Bien, voy a pasar a la siguiente. Tenemos ahora la obligación 2, siguiendo con la misma tarea, ¿no? Con la tarea que habíamos visto. Evaluar y priorizar, ¿no? Hay que evaluar para luego priorizar, ¿no? El impacto en el alcance y backlog del proyecto según los cambios en el entorno empresarial externo. Y hace el llamado aquí a una herramienta muy importante, refinamiento del backlog, como tal. Sí, refinamiento del backlog. Y entonces hay que recordar en qué consiste ¿no? El backlog, ¿no? ¿Cómo es? Ya, entonces, estamos viendo acá alguna pregunta relacionada a lo que es agilidad, sí. Ya, entonces sí puede venir esas preguntas relacionadas a lo que es agilidad, sí. Ya, entonces ahí en la imagen, como podemos ver, tras realizar las reuniones de revisión y retrospectiva, y antes de pasar al siguiente sprint, a la siguiente iteración, bajo un enfoque de proyectos atractivos, lo que sería es realizar el refinamiento del backlog. Ya, en este caso, pues tienes identificadas ahí, ¿no? Todas tus historias de usuarios y tienes ahí realizado una estimación y lo que puede pasar cuando estás en este espacio de refinar tu backlog, lo que puede pasar es que puedes llegar a insertar un elemento, puede salir otro, quizás puede convertirse en un elemento quizás grande en algo pequeño o incluso puede llegar a pasar que elimines un elemento, ¿ya? Entonces, distintos escenarios pueden pasar al momento de que estás refinando tu backlog.
¿ya? Puede también darse una repriorización de los elementos, ¿sí? Quizás tenías identificados ahí ciertos elementos y ahora pues ya cambia su prioridad, cambia tras la evaluación que tú has realizado, ¿no? Del impacto. Y cuando hablamos de impacto en el alcance, pues sabemos que cuando hay cambios como tal, si algo cambia en el alcance, lógicamente va a repercutir en las otras restricciones del proyecto. En un proyecto bajo la mirada antigua, ¿no? Sí, bajo el enfoque antiguo, pues nos concentrábamos únicamente en un triángulo como tal, ¿no? Donde era alcance, tiempo y costo, ya, ¿no? Ya eso ha variado tras la llegada del PBOK a ese edicio, con la aparición de más restricciones en el proyecto, donde ya no únicamente era alcance, tiempo y costo, sino donde ya agregabas muchas otras restricciones más. Entonces tienes que evaluar el impacto en esas otras restricciones, ¿no? 6 en total con foco en satisfacer a tu principal interesado, que es tu cliente. Entonces, en eso va a consistir aquí. ¿Y cuáles son los entregables que salen de aquí, de esta evaluación? El plan de gestión del cambio junto con el plan de gestión del alcance. Ambos planes son planes subsidiarios, porque estos planes ¿a dónde van? ¿Dónde integran? ¿A qué compendio integran esos dos planes? ¿No? Y aparte de muchos otros planes más, van al plan para la dirección del proyecto. ¿No? El plan para la dirección del proyecto, que es así tal cual, integra estos planes y sumados a las líneas base, ¿no? Y otros elementos que son parte de nuestro plan para la dirección del proyecto. ¿Ya? Entonces, eso pasa con la obligación número 2. Seguimos porque hay 2 obligaciones más para esta tarea. En la obligación 3 te dice recomendar recomendar opciones. Y aquí siempre me gusta hacer hincapié, ¿no? De estar atentos. No es recomendar una opción, te dice recomendar opciones. Entonces, aquí lo que yo digo es tal cual y lo aplico para la vida misma, es para toda situación siempre, situación, problema, situación crítica, situación, ¿no? Puede haber siempre más de una alternativa de solución, ¿no? Entonces, siempre más opciones. Siempre, yo digo, aplicado para la vida misma en cualquier ámbito, hay que ir siempre por la vida con un as bajo la manga, ¿no? Entonces, tener diferentes planes y si uno no funciona, listo, implementamos otro. A eso se refiere con tener ahí recomendadas diversas opciones para cambios en el alcance del banco. Y una de estas herramientas que te va a ayudar a esta obligación y que haces el llamado acá a gestión de los riesgos, ¿no? Esto se vuelve a repetir. Si recordamos la vez pasada también, veíamos que en las otras tareas que habíamos visto del dominio de entorno empresarial, hace bastante el llamado a gestión de los riesgos también, ¿no? Entonces hay que recordar. También la sesión pasada mencionaba de que cuando soy invitada como jurado a concursos donde los chicos están presentando sus diferentes entregables de sus proyectos que les dejan según los desafíos que les lanza. Siempre me muestran su registro de riesgos y lo primero que hablan es de amenazas, ¿no? Sabemos muy bien de que un registro de riesgos está compuesto por oportunidades y amenazas. Entonces, no estaría completo, no estaría al 100% completo si solamente te enfocas en mostrar a los riesgos negativos, que son amenazas, y no contemplas a los riesgos positivos, que son oportunidades. Y sobre todo es tan importante aquí, en esta parte, cuando está viendo el tema de cambios, poder llegar a poder reconocer, a poder identificar qué oportunidades surgen ante el cambio, ¿no? Y esto lo relaciono mucho con un curso que yo dicto de habilidades blandas, ¿no? Entonces, cuando les hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ves cuando te toca afrontar una situación difícil? ¿Lo ves como una crisis? ¿Lo tomas como una crisis o lo tomas como una oportunidad de aprendizaje y finalmente resulta es tu lección aprendida? Que ya cuando te pase alguna situación similar, vas a poder
ya vas a saber cómo responder, porque ya vas a estar preparado, porque ya te pasó, ya supiste qué solución, más de una solución le diste, y ya sabes qué resultados has obtenido. Entonces, hay una dinámica que hago súper bonita de liderazgo con inteligencia emocional cuando dicto habilidades blandas. Y me gusta, ¿no? Porque se llega a la reflexión y es cierto, en su primer momento cuando te pasa alguna situación crítica y tienes que liderar, ¿no? Líderes en situación de crisis, ¿no? Eh, lo que pasa es primero es que entran en juego muchas emociones, ¿no? Y llegas a estar en modo víctima y no en modo responsable, ¿no? Y todo tiene que ser ya para ayer, ¿no? Lo que te dicen, para ayer incluso, y no puedes estancarte y lo que tienes que hacer es seguir para adelante, como yo siempre digo, contra viento y marea, uno sigue, contra viento y marea, y eso tal cual se debe motivar al equipo cuando estás liderando proyectos. Entonces sí siento que va muy de la mano. También cuando nosotros vemos esta parte, poder hacer el llamado también al dominio de personas, que ahí es donde se ve el liderazgo, donde se ve gestión de emociones también. Es muy importante saber que todo tiene una relación en sí. Muy bien. Aquí en esta parte, los entregables como tal, es el backlog, es el plan de gestión del cambio, es el plan de gestión del alcance. ¿Sí? Recordando que estos planes pues son parte de nuestro gran plan para la dirección del proyecto como tal, lo integral. Muy bien. Aparte, nada más hay una acotación en cuanto al registro de los riesgos. Es importante que puedas tú tener un registro de riesgos completo para luego poder quedarte con riesgos, con una lista de riesgos más cortas y pasar por todos los procesos que ya conocemos en relación de los riesgos, ¿no? Pero la base es poder identificar tus riesgos y venir con una lista, así sea súper larga, para luego pasar por priorizar los riesgos, ¿no? Que este proceso, pues, bajo la mirada de procesos, pues es realizar el análisis cualitativo de los riesgos, ¿no? Entonces ya sabemos que el proceso de realizar el análisis cualitativo de los riesgos se le conoce también como priorizar riesgos. Y ahí es cuando deberíamos quedarnos ya con esta lista más corta, ¿no? Y luego ya pasas a poder determinar diversas estrategias de respuesta, tanto a amenazas, a oportunidades, e incluso hay estrategias que te sirven para ambos casos, ya sea para amenazas o ya sea para oportunidades. ¿Sí? Entonces también recordemos, ¿no? Recordemos esas diferentes estrategias de respuesta que podemos encontrar para los riesgos. También recordemos que aquí es importante no solamente eh, trabajar en el metalenguaje, el registro de cómo describimos nuestro riesgo, sino también que cada riesgo pues tiene asociado su probabilidad, su impacto, ¿no? Y de repente podemos agregar otro criterio más, ¿no? Hay algunos que yo veía cuando estábamos trabajando ahí en sistema de gestión de la calidad, eh, tenían identificado un criterio más, ¿no? Y así tú puedes trabajar bajo 2, 3, 4, 5 criterios, pero es importante que esto esté también definido y establecido en tu plan de gestión de los riesgos. Listo. Voy a pasar a la siguiente y llegaríamos ahí al final de la primera tarea con la obligación 4. ¿No? La obligación 4, que nuevamente lo indico, revisar continuamente el entorno empresarial externo para ver si hay impactos en el alcance macro del proyecto. Revisar continuamente o monitorear, ¿no? No sé si algunos de ustedes sabe o se ha hecho esta pregunta en algún momento, ¿no? Cuando teníamos la mirada bajo grupos de procesos. ¿Por qué algunos procesos se empiezan con monitorear riesgos, por ejemplo? Y otros dicen controlar, ¿no? Entonces, sí, tiene su porqué, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es monitoreo y control, ¿no? Y cuando yo hago esta pregunta que me sale yo hago una dinámica también acá en gestión de proyectos, cuando llevo a cabo los cursos, cuando quiero hacer un repaso de todo lo que he visto,
utilizo esta ruleta. Y justo siempre sale esta pregunta, no sé por qué. Dime tú cuál es la diferencia entre monitoreo y control, ¿no? Y ahí varios caen, ¿no? Algunos dicen que es lo mismo, algunos, la definición que dan para control es de monitoreo y la que dan de monitoreo es para control. Eh, Principalmente es que hay que tener en cuenta de monitorear, yo lo digo tal cual y lo aplico para mi vida misma, es ir siempre estando como a la expectativa de todo, ¿no? A lo que yo digo, tener ojos y oídos en todas partes. Entonces, ¿qué más claro ejemplo que eso para el monitoreo? Tener ojos, oídos en todas partes y si tú, pues lógicamente no puedes ser omnipresente, tener ahí a tus mejores aliados para que hagan esa tarea por ti en tu equipo. Así que siempre es importante monitorear a lo largo del proyecto. Es eso. Y con respecto a control, pues es finalmente, ¿no? Lo planificado versus lo ejecutado, ¿no? Revisar, ver si hay algunas desviaciones, variaciones, si superaron nuestro límite, ¿no? De repente tenemos como que un más menos 10% y de repente ya se pasó ese más menos 10%, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta todo ello. Bueno, aquí nuevamente se repite en la herramienta como tal de registro de riesgos, ¿sí? Que justo cuando se trata de riesgos, el proceso que es parte de monitoreo y control es monitorear. No te dice controlar los riesgos, te dice monitorear los riesgos para que puedas estar a la expectativa de un riesgo determinado. Sabemos muy bien de que cuando hablamos de supuestos al inicio, porque tenemos en la parte de desarrollar el Project Charter, desarrollar el acta de constitución del proyecto, no solamente tenemos como resultado, como salida, el Project Charter, sino también tenemos el registro de supuestos. Entonces, ¿qué nos dicen ahí al momento de gestionar el proyecto? Que debemos ver si estos supuestos, conforme va avanzando el proyecto, se llegan a convertir en algún momento en riesgos, ¿no? Entonces es importante estar, como les digo, a la expectativa de lo que va pasando. Y aquí hay, como entregable, se tiene el plan de gestión de los requisitos y el plan de gestión del alcance. ¿Ya? Así, tal y como están juntitos los dos, son las salidas, así que son parte de un proceso en particular, ¿no? Que es planificar la gestión del alcance. ¿Ya? Entonces, a diferencia de todos los demás procesos, planificar la gestión del alcance no únicamente tiene como salida el plan de gestión del alcance, sino también tiene el plan de gestión de los requisitos, ¿no? Y justo aquí es el entregable de esta obligación 4, el plan de gestión de los requisitos. Hay que ver en este plan el cómo se va a tratar con los requisitos, ¿no? Hay requisitos que son, que van a ser cambiantes y sobre todo también tener en cuenta que aquí también se hace llamado a interesados, porque de quiénes vienen los requisitos, de los interesados. ¿Ya? Entonces, si no he hecho muy bien mi tarea de poder identificar a mis interesados, pues todo trae cola, ¿no? Es decir, todo parte de haber podido realizar una correcta identificación de los interesados para poder recopilar los requisitos necesarios, tenerlos a tiempo, en su momento. Y justo aquí hablando ya de requisitos, eh, hay algo que me mencionaron mis estudiantes ahí en una institución que estoy dando habilidades blandas, eh, de que ellos son desarrolladores. Entonces, qué bien utilizaron una técnica bastante particular. Al momento de recopilar requisitos, tú tienes diferentes técnicas, ¿no? Ya. Eh, sí, yo coincido también, más que un formulario, más que un focus group, puedes tener diferentes estrategias para poder recopilar requisitos, pero no hay nada mejor como la observación, ¿no? O el trabajo in situ también.
Es decir, por ejemplo, si estás en un proyecto de implementación de lanzar una aplicación móvil eh, para visitas, ir junto con el usuario que va a usar esta aplicación in situ, es decir, también pisar la calle, es tan importante, ahí vas a recoger muchos requisitos, ¿no? Y se va a ampliar tu lista de requisitos, ¿no? Y lo que diría acá la famosa Cristina Quiñones, ¿no? Se recogen muchos insights. Eso es diría que es la mejor técnica para poder recopilar requisitos. Eso va a servir bastante, ¿no? Y también de esta manera también practicas tu empatía. Justo esto era por la clase que teníamos de comunicación efectiva y empatía. Vas a poder poner en práctica realmente que tienes empatía tú con tu usuario, que es uno de tus principales stakeholders en este tipo de proyectos. Así que ahí va también mi recomendación. Yo siempre en mis cursos que dicto, no sé por qué hago el llamado con los otros. Es como que hay una conexión ahí. Muy bien, listo. Esto sería parte de lo que es la primera tarea, ¿no? Como tal. Vamos a ver ahora la siguiente tarea, ¿no? Apoyar el cambio organizacional, ¿no? Apoyar. ¿Sí? Apoyar igual a ser partidario. Ser partidario del cambio organizacional, ¿no? Recordemos las clasificaciones que tienen los diferentes interesados en un proyecto, ¿no? Hay interesados que son desconocedores, hay otros que son reticentes y hay otros que son partidarios, ¿sí? Apoyan, y hay otros que llegan a ser incluso líderes, ¿no? En esta clasificación que tenemos de los interesados. Y aquí en este caso te dice, hay que apoyar el cambio que se lleva a nivel organizacional. ¿Qué te dice en esta parte? Que tienes 3 obligaciones. Hay 3 obligaciones que hay que recordarlas muy bien. La obligación 1, evaluar la cultura organizacional. Obligación número 2, evaluar el impacto del cambio organizacional en el proyecto y determinar las acciones necesarias. La obligación número 3, evaluar el impacto del proyecto en la organización y determinar las acciones necesarias. Y cuando tú lo lees así rápidamente, dices, hey, quizás aquí te has equivocado, Vanessa, ¿no? La 2 y la 3 parecen lo mismo. Ya. Parece lo mismo la obligación 2 con la 3, pero no es así. ¿Por qué? Porque una te dice evaluar el impacto del cambio organizacional en el proyecto. Entonces, tal cual, hasta ahí llega. En la obligación 3 va más allá de, porque ya es el impacto del proyecto, ya de los resultados, incluso del valor que genera para la organización y determinar las acciones necesarias. Ya a un nivel ya más de estrategia, en la obligación número 3. Esa es la principal diferencia con la obligación 2 y 3. Vamos a ver la primera. La primera. Y la primera, pues, en la primera es inevitable no recordar todo lo que se ha visto en dominio de personas, ¿no? ¿Ya? Es parte fundamental, como yo siempre digo, absolutamente todos los temas, sesiones que tú realizas, la manera como te estás preparando para estudiar PMP, nunca debes verlo nada como islas. Absolutamente todo se llega a relacionar, todo se conecta. Y es tan importante saber que el dominio de entorno empresarial también se conecta con dominio de personas y se conecta con el otro dominio, ¿no? Por procesos. Así que, ¿qué nos dice acá en la obligación número 1? Que tienes estas herramientas, son 4, tienes la alineación de interesados. Esta palabrita bastante interesante, ¿ya? Es una que puede sonar fácil, pero en realidad no lo es, ¿no? Sobre todo cuando estás trabajando con muchísimos interesados, ¿no? Y cada uno tiene una diferente percepción de lo que es valor también. Entonces, y aparte, si no has identificado a tu totalidad de interesados, imagínate, llegar a alinearlos cuando ya tienes fases más avanzadas en tu proyecto.
La idea es alinearlos desde el comienzo, ¿no? Alinearlos, hacerles llegar su sentido de pertenencia con el proyecto, ¿sí? Y que esta alineación de sus necesidades y expectativas haga match con los objetivos que se busca a nivel de la organización como tal, ¿no? En la segunda, pues justamente, les decía que vamos a recordar mucho gestión de la integración en esta sesión. Y el acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto. ¿Quién no conoce, sabe cuál es el propósito de nuestro Project Charter, no? Llámalo como desees. Acta de constitución del proyecto o Project Charter. Pero si tú le llamas acta de constitución solamente, podrías generar conflicto sin querer, ¿ya? Porque en los proyectos sabemos que existen dos actas de constitución, ¿no? Entonces, cuando dices de manera muy general, a ver, envíame por correo el acta de constitución, ahí como que hay una duda, ¿no? Yo sí preguntaría, ¿te refieres al acta de constitución del proyecto o te refieres al acta de constitución del equipo? Entonces siempre acostúmbrense a decirlo así con su totalidad de palabras. Si es acta de constitución del proyecto como tal. Para ahorrarnos eso, hay algunas personas que lo dicen pues en sus siglas, ¿no? El ACP. Cuando nos tocó ahí en PMI Lima capacitar a, a los profesionales, seniors y, y personas de la red de alumni en Junior Achievement Perú, ellos se comunicaban más con, no, hay que entregar el ACP que hemos visto en la primera sesión de Vanessa, ¿no? Y el ACP, y yo no estaba acostumbrada, ¿no? Uno está acostumbrado, yo al menos estaba acostumbrada a decirle Project Charter. Cuando vi ACP no entendía a qué hacían referencia. Entonces, para ahorrarse, decían ACP. Pero al menos está bien. No decían ligeramente acta de constitución, sino hasta acta de constitución del proyecto. En siglas, ACP, o otros le llaman Project Charter. Llámala como desees. Este es el documento, pues, que sería igual a tu partida de nacimiento, ¿no? Así como todos tenemos nuestra partida de nacimiento, igual, esa es tu partida de nacimiento de tu proyecto, ¿no? Y que es parte del grupo de procesos de inicio, ¿ya? No es parte de planificación, es parte de inicio. Estás en el arranque, en el inicio del proyecto, estás en iniciación, entonces tu acta de constitución del proyecto parte ahí. ¿Qué te brinda el acta de constitución del proyecto? ¿Ya? Ahí recordando un poco acerca del acta de constitución del proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos tener, no? Muchas veces, eh, ahí he visto bastante complicación al momento de hacer Project Chart. Queremos ponerle absolutamente todo el detalle, ¿ya? Y ahí estamos siguiendo una mala práctica, porque en este momento no tienes tanta información. Aquí lo que va es información a alto nivel, ¿sí? A grandes rasgos. Decir información a alto nivel es a grandes rasgos. Entonces, cuando estás trabajando en base a tu acta de constitución del proyecto, uno que tienes que considerar que es como tu partida de nacimiento. Ahí no está todo al detalle, está a grandes rasgos, que te sirve para poder darle inicio al proyecto y que te sirve para poder darle una formalidad al proyecto y que te sirve ahí para poder designar también quién es el project manager que va a estar a cargo de ese proyecto, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad que también tiene el Project Charter y que debería estar descrito, elaborado en un lenguaje entendible por todos, ¿no? No usar tecnicismos ni, ya. Así que hagamos ese mejor intento por tener bien hecho nuestro Project Charter. A mí me ha tocado dar sesiones donde eh, no solamente hablamos acerca de esto, sino llevamos a la práctica. Nos ponemos a elaborar un acta de constitución del proyecto, ¿no? Tiene diversos elementos, ¿no? Tiene
Ahí están los principales hitos de tu proyecto, ahí está la designación, la autoridad que se le da al proyecto, la justificación como tal, ¿no? Qué tan importante es colocar tu justificación, el por qué nace tu proyecto, ¿no? Ya tiene que haber trabajar muchísimo en la parte de cómo estás redactando también los objetivos de tu proyecto, ¿ya? Hay veces en las que se suele fallar ahí también. Cuando soy jurado me enfoco mucho también en cómo está redactado la parte de los objetivos del proyecto, tu objetivo general con tus objetivos específicos. Ahí hago puro hincapié, ¿no? De que debería seguir esta forma y em, también la parte de los criterios de éxito también, ¿no? Y bueno, cada quien también va a tener su respectiva plantilla, ¿no? Hay algunos quizás que están acostumbrados con una plantilla determinada, hay otros que dicen, no, acá le faltan más elementos y se coloca. Pero la idea es mantener la esencia como tal, que es información a alto nivel como tal. Eso sería en la parte de acta de constitución del proyecto. El plan para la dirección del proyecto, que es este gran compendio, ¿no? De todos los demás planes subsidiarios, y que el plan para la dirección del proyecto, este sí forma parte de lo que es planificación, ¿no? Entonces, tenemos acta de constitución del proyecto y tenemos registro de interesados que forman parte de inicio, mientras que el plan para la dirección del proyecto forma parte de planificación, ¿ya? Y también tenemos que ver cómo está determinada la visión, ¿no? ¿Ya? Es tan importante también, ya que estamos en una obligación de evaluar la cultura organizacional, no podemos dejar de lado el poder determinar nuestra visión ahí en el proyecto. Entregables como tal, el plan de gestión del cambio, que es donde se va a describir el cómo se va a tratar cuando surja algún cambio, los procedimientos que hay respecto al sistema de control integrado de cambios y todo esto, que estaría aquí en tu plan de gestión del cambio. Yo sí les pediría que cuando ustedes están estudiando bajo la mirada de áreas de conocimiento, gestión de la integración, no lo vas a poder llegar a entender en su totalidad a la primera revisión, a la primera mirada. ¿Ya? Siempre recomiendo que cuando estudias a nivel de áreas de conocimiento, regreses a ver gestión de la integración cuando hayas visto absolutamente todo lo demás. Ya has conocido alcance, costo, cronograma, calidad, recursos, adquisiciones, X cosas, llegando hasta interesados, ya, ok, regresa ahora. Regresa a gestión de la integración, que normalmente aparece como, ¿no? Es tu primera opción. Regresa ahí y vas a entender mejor todo lo que te indica en gestión de la integración, porque gestión de la integración es muy amplio como tal, muy amplio. ¿Ya? Entonces sí sería bueno regresar a darle siempre un doble check, una doble revisión a lo que es gestión de la integración. En la Exacto. obligación número 2, Cintia, coméntame. Tenemos un par de preguntas acá desde YouTube. Nos están ahí algunas consultas. YouTube, wow. Sí, Yeah. sí, bueno, una de ellas es, consulta, es de Alexander Godoy y nos pregunta, ahora mencionaron que ya va a cambiar el enfoque del examen, quisiera consultar en qué enfoque capacitarán dado que algunos queremos dar el examen el año que viene. Para el año entrante, todavía. Claro, puedes dar tu examen ya para el año entrante, pero prepararte en este año, aprovechar que todavía no termina, ¿no? Es como yo les dije al inicio, nuestra base es el content online y nosotros nos enfocamos en el eco, ¿sí? Así que el eco es el mandatorio. Hasta ahorita no hay algún update del eco y es bajo el eco que vamos a estar dando estas sesiones. Igual, desde esta misma mirada, por tareas y obligaciones, ¿no? No desde la mirada de áreas de conocimiento y grupos y procesos y grupos de procesos, sino bajo la mirada de tareas y obligaciones, como hemos estado viendo en estas clases de repaso. Eso, Exacto. Cintia. Y bueno, por ello invitarlos a que puedan inscribirse, ya nos quedan muy pocos cupos e iniciamos mañana el curso de preparación. Mañana.
Ya Sí, casi nada, ya mañana iniciamos. exacto. Sí, y bueno, decirles que si se comunican con nosotros y nos dicen que han venido de este masterclass, se van a llevar un súper descuento a la hora de inscribirse. Si quieren buenas promociones y ofertas, un certificado de todas maneras lo van a encontrar. Igual, bueno, tenemos otra pregunta más y es de Juan Carlos y que nos pregunta, buenas noches, ¿el examen para la obtención de la certificación PMP considera la sexta o la séptima edición del PMBOK? Tal cual, la misma respuesta. Ya sabemos que esa es una pregunta que siempre hacen, ¿no? Como les dije, son recomendaciones finalmente. Si estuviéramos hablando de un CAPM, del examen que es a nivel más de introducción, ¿no? Donde te preguntan si cosas teóricas, sí estaríamos hablando de entre sexta, séptima, ambas se complementan. Pero aquí no, en PMP mayormente no es así. Son casuísticas, son experiencias de la vida real de diferentes especialistas en cuestión de proyectos y en realidad ninguna de las dos es la base. La base como tal es el exam content online, donde te dicen, estas son las tareas, estas son las obligaciones, qué es lo que tú necesitas para poder responder preguntas en base a estas tareas y obligaciones como tal. No es ninguna de las dos, de sexta y séptima. Va más allá de, el horizonte se amplía en ese caso. Y necesitas otros recursos, porque aquella persona que va a prepararse para su examen PMP solamente rindiendo, o sea, solamente leyendo y preparándose en base a la guía PMBOK, ya sea sexta o séptima, pues ahí ya estamos mal, ¿no? Eso, Cintia. Listo, bueno, por ahora creo que son las únicas preguntas. Igual, bueno, acá tenemos una más y es ¿qué porcentaje de preguntas en el examen viene sobre el dominio de personas? Hay así, más del 50% de línea de personas. Es un gran porcentaje. Es un gran porcentaje, por eso hemos estado ya dando, hemos tenido, te cuento, ya hemos tenido, pues, ¿no? Masterclass ya gratuito para el público, ya hemos dado, ahí pueden chequear estas sesiones. Ahí nos puedes comentar, Cintia, dónde pueden encontrar estas sesiones que ya hemos tenido de dominio de personas. Bueno, sí, de todas maneras, ahí siguiéndonos en nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar en YouTube todas las grabaciones desde la primera sesión y ahí pueden para ponerse al corriente y ver la información correspondiente. Así es, por mi lado he sido invitada para justamente dar las sesiones de dominio de personas y de entorno empresarial, ¿no? Ahí te cuento más o menos cómo fue, ¿no? Pues José Miguel me dijo, ya, cuáles dominios dominas? ¿No? Una cosa así, ¿cuáles dominios dominas? Y dije, personas, porque también soy instructora de habilidades blandas. Y de verdad, uno cuando es instructora de habilidades blandas, que me está pasando ahí, tú puedes mejorar tú misma también. Uno como cuando es instructora de habilidades blandas, mejora sus propias habilidades blandas también. Entonces todo tiene un efecto multiplicador. Así. Es tan necesario involucrarse en todos estos aspectos que involucra también la parte de habilidades blandas, que hoy en día pues el PMI te indica que esto es parte de lo que son los power skills, ¿no? Viene ya una transformación de lo que conocíamos como habilidades blandas también. Eso, Exacto. Cintia. Sí, bueno, por el momento tenemos solamente esas preguntas. Igual invitarlos a que dejen sus preguntas, sus dudas en los comentarios para poder resolverlas. Sí, Cintia. Y bueno, ¿no? Complementando eso, nada más les indico que vamos a ponerle mucho más corazón justo a esta parte del dominio de personas, ¿no? Ya que es también parte de mi especialidad como instructora también, ¿no? Entonces, ahí tengo también algunos ejercicios, algunas dinámicas. Va a ser súper interactivo también esta parte de dominio de personas. Bien, como ven, eh, en, uno no puede decir, sí, este es necesario para tus competencias como project manager, esto, lo otro, sin tenerlo en uno mismo, ¿no? Entonces yo siempre digo, yo soy el espejo ahí de tener todas estas competencias y tener un perfil completo, ¿no? Un perfil completo entre saber, ¿no? Entre dominar cosas técnicas relacionadas a la dirección de proyectos, como por ejemplo gestionar riesgos, sumado a tus habilidades
blandas y sumado a tu conocimiento en los negocios. Así que cuando tienes todo esto, ya tienes un perfil bastante completo. Vamos a avanzar ahora con esta parte de la validación. Ahí me dice si sale alguna pregunta por las distintas redes a donde estamos llegando, Cintia. Oye, en la obligación 2 tenemos evaluar el impacto del cambio organizacional en el proyecto y determinar acciones necesarias. ¿No? Aquí qué importante es, y ahora hago el llamado a mi otro curso. Cuando, por ejemplo, he tenido justamente hoy día el poder sacar resultados de unas, ¿no? Hicieron como que una encuesta de sus respectivos negocios y sacaron una hoja de respuestas y sobre eso han trabajado con tablas, con gráficos dinámicos, ¿no? ¿Ya? Tú puedes trabajar con las distintas herramientas que tú quieras, ¿no? Siempre les digo esto, ya que soy docente también de herramientas digitales para los negocios. Más allá de que me muestres cómo lo bien que te va con las tablas dinámicas, lo bien que te va haciendo los dashboards, me importa mucho qué interpretación de resultado tú le das. Y esto es necesario, ¿eh? También para cuando estás rindiendo un examen de certificación PMP. Ok, ya tienes ahí los datos, has obtenido esto, ¿no? Ejemplo, no sé, imagínate cuando estás haciendo la pregunta del nivel de satisfacción, ¿no? Por ejemplo, Certificate realiza ahí su encuesta para evaluar qué tan satisfechos están con la sesión de Vanessa, ¿ya? Y, ¿no? Y tienes de una escala, del 0 al 10, ¿ya? O del 1 al 10, ¿no? Donde 1 es más bajo, 10 es más alto. Y tienes el dato de que sale, pues, 9, ¿ya? 9 de 10. Vas muy bien, ¿ya? Pero imagínate si saliera, no sé, pues 4 de 10, ¿no? Entonces, no únicamente te quedas a decir, bueno, he obtenido como resultado 4 de 10 y ahí, y hasta ahí llegas, sino, ya, ok, he obtenido este resultado. ¿Y qué acciones voy a determinar ahora? Ya, tengo este resultado, ¿y para qué me va a servir? ¿Qué voy a hacer? Ah, ok, voy a llevar a cabo esta acción, esta otra, esta otra, esta otra, y vas a determinar. Ya, eso es algo, por ejemplo, que yo promuevo mucho ahorita en los chicos a los que estoy llegando, ¿no? En esa institución. Porque ya tú, mira, el generar las gráficas, el hacer los dashboards es súper sencillo. Igual como en este caso, cuando hablamos de valor ganado y todo ello, es sencillo de llegar, incluso hay sistemas automatizados. Pero así tengas, eh, sea manual o sea automatizado, independientemente de eso, lo que va a importar más es qué vas a hacer con esos resultados que tú obtienes, porque eso ya es a nivel estratégico, ¿no? Ya, entonces ahí importa mucho eso, ¿no? La interpretación. Y en los exámenes reales de PMP te va a venir bastante de eso, de interpretar. No te van a venir para que calcules, no te va a venir para super fórmula que te va a hacer perder el tiempo, nada de eso. ¿Ya? Así que si estás asustado porque te venga un diagrama de red súper largo y tienes que calcular las holguras y cosas por el estilo, ya, tranquilízate. Tranquilízate que lo que importa acá es mucho también el sentido común, ¿no? Y esto, ya tienes estos resultados y ahora qué haces con ellos, ¿no? Entonces, situaciones, casuísticas, es mucho del examen PMP, ¿ya? Casos, ¿qué haces? ¿Cuál es la mejor forma de, ¿no? ¿Qué es lo mejor que harías? Esos son ese estilo de preguntas, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo primero que deberías hacer? ¿No? ¿Qué es lo primero que deberías hacer? ¿Qué es lo mejor que harías? Eh, ¿O qué es lo que harías a continuación? Ya sea cual sea la forma que te pregunten, es lo mismo. Lo primero que harías, lo mejor que harías, ¿qué harías a continuación? ¿Ya? Así van a encontrar. Y ahí no va a estar la ayuda de que te lo da en mayúscula y que resalta esa partecita. No. Siempre se responde en base a la mejor respuesta correcta. Bueno, esta obligación como tal es completa, te dice evaluar el impacto del cambio organizacional del proyecto y esta parte importante,
determinar las acciones necesarias. Acciones, más de una, ¿no? Entonces siempre, ok, voy a determinar acciones necesarias. Y lógicamente cuando yo determino acciones necesarias, siempre va a haber como que la primera acción a llevar a cabo. ¿Ya? Entonces la primera acción, y en el examen se va a responder en base a esa primera acción que yo llevaría a cabo. Entonces te pueden poner una pregunta situacional respecto a justo esta parte donde te hablen de cambios y justo te hablen ya cuál es la siguiente que harías, cuál es la siguiente acción necesaria que llevarías a cabo para tu proyecto. Tienes que marcar ahí la primera, ¿no? Quizás son todas las respuestas que podrías dar, pero una en especial es la primera que harías a continuación. Ese es un gran tip, ¿ah? Ese es un super tip que les estoy trayendo el día de hoy por ser el cierre, por ya llegar a esta última parte de dominio de entorno empresarial. Y su entregable aquí es análisis del impacto de cambio, ¿no? Entonces, sí, aquellos que no se consideran analíticos, ¿no? Porque hay muchas personas que me dicen, no, el análisis no es lo mío. Ya, hay que ser analíticos y incluso si tú apuntas a una certificación a otra, porque hay un especial de PMP, o sea, hay un especial aparte del PMP, que también te emites PMI, ya una de análisis de negocios, ya hay más todavía, ¿no? Hay mucho más, tienes que dominar este dominio de entorno empresarial. Ya, entonces eso es necesario. Y sobre todo esto es necesario cuando estás pues tratando con quienes, ¿no? Hay que saber también con qué interesados, justo esta parte es importante cuando estás en esas reuniones con los altos mandos, con la alta dirección, a quienes tienes que rendir cuentas, cuando estás con los asociacionistas, ¿no? Y eso yo les digo ahí a mis chicos igual, ¿no? Y como ven, si bien es cierto, no es un curso de gestión de proyectos ahí en lo que dicto, pero siempre voy relacionando cada cosa. Entonces, para mí, absolutamente todo encaja, todo se relaciona y de alguna manera, y lo puedes aplicar también para tu vida misma como tal. Bien, en la obligación 3, ya aquí te habla de evaluar el impacto del proyecto en la organización y determinar las acciones necesarias. Aquí hay un cambio porque ya no, plan de gestión del cambio pasa como herramienta como tal, ya. Como herramienta, porque ahí se va a determinar el procedimiento tal y como se podría realizar esta evaluación del impacto, ¿sí? Hay diferentes pasos a seguir cuando tú estás viendo el proceso de realizar el control integrado de cambios, ¿ya? Hay diferentes pasos a seguir que vamos a verlos a continuación. Ese es mi sistema de control integrado de cambios. Sí, entonces, este es el primer paso, ¿no? El primer paso, hay una necesidad de cambio, absolutamente todos están en la posibilidad de poder identificar esta necesidad de cambio, ¿ya? Todos en el proyecto. ¿Qué pasa? Para un segundo paso, evaluación del impacto, ¿no? Si hay una necesidad de cambio, por ejemplo, en cronograma, tiene que evaluarse su impacto en el alcance, en el costo, en la calidad y así en todas las restricciones que hay del proyecto, ¿no? Donde no únicamente es la figura de un triángulo, sino la figura de un hexágono como tal. Chequen eso, ¿ya? Ya la figura de un triángulo ya no existe en cuanto a restricciones del proyecto. Como tercer paso sería, se va a generar una solicitud de cambio, ¿no? Entonces se genera una solicitud de cambio porque ya se ha identificado la necesidad y ya has pasado por una evaluación del impacto en otras restricciones más del proyecto. Luego se registra, se documenta esta solicitud y pasa por este conocido como en siglas como el CCB, el Comité de Control de Cambios, ¿ya? El CCB, quienes determinan que, ¿no? Hay dos opciones, hay dos escenarios que puede pasar, ¿no? O incluso tres, ¿ya? Acá no está. El cambio es aprobado o puede ser rechazado o puede ser puesto en stand-by, ¿no? Entonces,
no lo vamos a ver ahorita, pero sí lo podemos dejar para después, ¿no? Ya. Pero al final nunca se llega a ver. ¿Ya? Entonces tienes 3 escenarios que puede darse. ¿Ya? Si el cambio es rechazado, lógicamente ahí termina, pues, ¿no? El flujo. Es fin. Fin del flujo. El cambio es aprobado. Cuando el cambio es aprobado, que se convierte en una solicitud de cambio aprobada, ¿ya? Si recordamos la figura, la mirada bajo procesos, sabemos que tenemos en el centro el proceso de realizar el control integrado de cambios. Sabemos que como entrada tenemos solicitud de cambio y sabemos que tenemos solicitud de cambio aprobada. ¿Ya? Entonces, solicitud de cambio y sale, de este proceso sale como solicitud de cambio aprobada. Entonces, una vez que tienes la solicitud de cambio aprobada, tienes que informar. Entonces, el siguiente paso que sería informar los cambios a los interesados. Ya, hay que comunicar, informar, comunicar, y ahí hace el llamado gestión de las comunicaciones. E implementar estos cambios aprobados, ¿no? ¿Cuál es ese proceso encargado de implementar los cambios aprobados, ¿no? Ya, ya ahí llevas a la acción, ya ahí haces que las cosas sucedan tras esta solicitud de cambio aprobada. Ya, ahí estás en ejecución. Entonces, dirigir y trabajar el trabajo del proyecto, ahí se llevan a cabo los cambios aprobados. Bien, entonces este flujo es necesario recordar, ¿no? Donde todo parte de la identificación de la necesidad de cambio, hasta llegar a implementar estos cambios aprobados. Este es tal cual. Y esto lo vemos cuando en gestión de la integración. Gestión de la integración es muy amplio, ¿no? Y cambios pertenece al área de conocimiento, gestión de la integración, como tal. Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿no? Nuevamente haciendo mi recomendación, nunca está de más decirles que regresen a gestión de la integración. Gestión de la integración no se aprende la primera. Gestión de la integración se aprende, se refuerza 2, 3 veces, las veces que sea necesaria para poder entenderlo completamente como tal, ¿no? Gestión de la integración es es muy importante al momento de rendir tu examen PMP. Por lo general se seguía este estilo, ¿no? De cuando tú tenías sesiones de estudio, la primera sesión que te toca es gestión de la integración, ¿no? Luego viene gestión del alcance, luego viene gestión del cronograma, costos, y llegas al último con interesados. Yo siempre digo que está bien, así como lo has colocado al inicio, gestión de la integración, tienes que sí o sí volver a tocarlo al final. Cuando ya has terminado de pasar por todas las demás, regresa a gestión de la integración. Y ahí sí vas a poder entenderlo mucho mejor que cuando lo viste al principio, de que cuando lo viste por primera vez. Ya, eso es importante a tener en cuenta respecto a gestión de la integración. Muy bien, voy a pasar a la siguiente. Ahora sí, Cintia, coméntame, ¿tenemos preguntas hasta ahí? Vamos a pasar ya a las preguntas tipo, las últimas. Sí, no, bueno, por el momento no, todavía no tenemos preguntas, tal vez para el finalizar. Igual anímense a escribir sus preguntas para, bueno, cualquier duda en los comentarios. Sí, Listo. puede continuar y ya al finalizar ojalá hayan preguntas de los participantes. Ok. Listo. Bueno, entonces, antes de pasar a las preguntas tipo, me gustaría así recapitular esta parte de las obligaciones, ¿no? Entonces, aquellos que comentaban cuál es el enfoque, la mirada, sexta, séptima, tu eco como tal está determinado bajo tareas y bajo obligaciones, ¿sí? Todos los dominios tienen tareas y obligaciones. Esa es la figura. Tareas, obligaciones, tareas, obligaciones. Y hay preguntas que te van a venir pues relacionadas a tareas y obligaciones. Lo que ven acá en pantalla es la tarea como tal. En este caso hemos presentado las 2 últimas tareas de lo que es el dominio de entorno empresarial. Las 2 últimas. Y ahí ya cerramos. Cerramos y mañana comenzamos con nuestro curso, ¿no? Mañana comenzamos con nuestro curso de preparación PMP.
Estas son las dos últimas tareas que pertenecen al dominio de entorno empresarial. Y cada una de esas tareas tiene obligaciones. Y no todas van a tener la misma cantidad de obligaciones. En este caso, por ejemplo, esta tarea tiene 4 obligaciones. Y hemos visto cada una de las obligaciones como tal. Cada una de estas obligaciones tiene como que algunos tips a tener en cuenta, consideraciones claves, tiene herramientas y qué entregables vamos a obtener tras llevar a cabo cada una de estas obligaciones. Ese es, digamos, el enfoque que se le da, ¿no? La mirada respectiva a lo que hemos estado acostumbrados con trabajar como con áreas de conocimiento, grupos de procesos y hablar de entradas, hablar de herramientas y técnicas y hablar de salidas, ¿ya? Entonces, ahí solamente para hacerles hincapié en eso. Y hemos visto toda esta parte de aquí, la segunda tarea, ¿no? La segunda tarea que fue apoyar el cambio organizacional, donde en esta parte sí tenía 3 obligaciones. Hay tareas que van a tener muchas más obligaciones, ¿no? Así como cuando veíamos bajo la mirada de áreas de conocimiento, y cuando un área de conocimiento tenía muchos más procesos que otra. Ejemplo, gestión de la integración. Ejemplo, gestión de los riesgos, ¿no? No es igual en cantidad con las otras, ya, así igualito. Hay tareas que van a tener pocas obligaciones, pero no por el hecho de que tengan pocas obligaciones, no es que no las vaya a considerar o no las vaya a tener en cuenta al momento de hacer mi repaso. Ya. Si bien es cierto, entorno empresarial tiene un pequeño porcentaje al momento de rendir el examen, pero no por eso es menos importante. Así como antiguamente la ponderación de tu examen PMP era basado en grupos de procesos, es decir, te calificaban bajo inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, ¿no? Y cierre tenía el menor porcentaje, ya. Por el hecho de que tenga menor porcentaje, no quiere decir que le voy a dar menos importancia o que simplemente no voy a ver algo relacionado a ese grupo. Sí va a ser necesario, ¿ya? Porque yo sí recuerdo cuando rendí el examen bajo esa estructura, sí recuerdo que me vinieron muchas preguntas relacionadas justo a ese grupo que dije, no creo que me vengan preguntas, además que cierre tiene un solo proceso, es cerrar la fase. Entonces, ¿qué más que cerrar la fase voy a aprender? ¿Ya? Mentira. Entonces, acá también voy a estar compartiendo lo que no se debe hacer, ¿no? También mucho de lo que no se debe hacer, también de cómo no se debe pensar al momento de rendir tu examen PMP. Y como les dije, más foco ahí, mayor esfuerzo en lo que es dominio de personas que justamente tiene gran porcentaje en el examen PMP. Bien, ahora sí voy a ver, tengo preparado para esta última sesión 3 preguntitas, 3, ¿sí? La primera, ahí va, la primera pregunta tipo PMP. Dice, el director del proyecto y su equipo han definido el servidor, el hardware, el software, que serán utilizados para documentar las características funcionales del producto. Un enunciado corto. Entonces, ¿de qué está viendo? ¿Qué está tratando ahí? A, control de cambios. B, gestión de la configuración. C, autorización del trabajo. O D, gestión del alcance. ¿En qué está trabajando el director del proyecto? Tú como director de proyecto, llámalo también como líder de proyecto, PM, project manager, cualquier otro nombre que le quieras dar ahí. Pero tú con tu equipo han definido el servidor, hardware y software que serán utilizados para documentar las características funcionales del producto. Hablando de producto. Ahí vamos a ver la respuesta. ¿Cuál sería? Nuevamente, haciéndoles recordar a aquellos que recién pues se conectan a estas sesiones que está dando Certificate Project Control, ya es
tan importante hacer mención de que esto también es cuestión de práctica, que no les gane el cansancio y que hay que acostumbrarnos a responder una pregunta por un minuto. Si ya pasamos el minuto, tenemos que seguir también, es cuestión también de agarrarle práctica al momento de que estamos rindiendo este tipo de exámenes. ¿Ya? Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta en este caso. Ya me doy cuenta, ¿no? Que voy descartando alguna. Si no me acuerdo por ahí de algo en particular, puedo utilizar también el sistema de descartes. Si tengo 4 opciones, ya me voy quedando con menos opciones. Eso también es una estrategia, ya que estamos hablando de negocios, hay que ser estrategas también en nuestro propio proceso de certificarnos como PMPs. Gestión de la configuración es la respuesta correcta en este caso, ¿no? Control de cambios te indica cómo se va a controlar, cómo cambiarán y se aprobarán los entregables del proyecto. Así que esa no es. La C, autorización del trabajo, son procedimientos para notificar, para comunicar al equipo, contratistas, cuándo deben comenzar el trabajo. Esa no es. Y gestión del alcance, bueno, ni que ver, ¿no? O sea, sería la primera en descartarse, la D, ¿no? Si utilizo el sistema de descartes, sería ahí la primera, esa no es una opción. Y ya cuando yo voy descartando, ya me quedo con menos opciones. Y de esa manera puedo responder mejor. Así que gestión de la configuración sí es, porque aquí te sirve para poder determinar cómo se identificarán, cómo se van a documentar las características funcionales y físicas de tu producto o servicio, así decir, de tu entregable, ¿no? Vamos con la siguiente. Si han contestado bien aquí, bien, ya tienen chance, ya cada vez que tú vas practicando, ya vas ganando también seguridad. ¿Qué tan importante es tener seguridad al momento de responder esas preguntas? La sesión pasada también comentaba que yo en mi examen no había dejado preguntas para revisar después. Pregunta que veía, me iba a la segura y marcar la respuesta que yo creía conveniente. Y ya, ¿no? Vamos a avanzar, a seguir y que no nos gane el cansancio también. Siguiente pregunta. Ahí está. ¿Cuál de los siguientes ítems es un subsistema de la gestión de la configuración de un proyecto para plantar café orgánico? A. Identificación de las características funcionales de los entregables. B. Controlar cambios en los entregables del proyecto. C. Validar el alcance. O D. Notificar al equipo cuándo deben comenzar el próximo trabajo. ¿No? Entonces, hay que ver cuál sería la respuesta ahí correcta. Ya puedo ir descartando una, ¿no? Donde no tiene nada que ver con configuración, pues una de ellas, ¿no? Que estaría por acá, donde está mi cursor. No sé si se llega a ver. Cuando yo hago esto, siempre les doy ayuda, ¿no? Siempre hago como que paso el cursor por ahí y ahí iría descartando ciertas opciones que simplemente no tienen nada que ver, no aplica. Ya me quedo con menos opciones. A ver, ¿cuál sería en ese caso? En ese caso en particular, la respuesta es, ahí así pasa, ¿no? Así pasa, acostúmbrense a eso también. Ustedes mismos también, tener ahí, nosotros tenemos, ¿no? Paramos mucho con el celular, tener un cronómetro a la mano, nunca está de más también. ¿Ya? Siempre practicar. No, no es necesario así, no sé quién ha rendido exámenes en Kahoot. Imagínense que es algo así. No es únicamente dar con la respuesta correcta, sino hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Ya? Entonces, acostúmbrense a eso. No es solamente dar con la respuesta correcta, sino hacerlo en el menor tiempo posible. Porque si una pregunta tú lo puedes responder en cuestión de segundos, aprovecha
para que luego tengas tiempo de responder las otras preguntas, ¿sí? Esa es la técnica que hacen muchos, por eso es que les sobra tiempo, además. Sí, llega a pasar que te sobra tiempo. Bien, vamos a ver con la siguiente, a ver, el resultado aquí, resultado, la D, ¿no? Notificar cuando realizar el próximo trabajo forma parte de aquí. Y es del sistema de autorización del trabajo y es parte de gestión de la configuración acá. Así que sería la respuesta la D. Última pregunta ya de la noche, ahora sí. Con esto cerramos y mañana ya iniciamos nuestro curso de preparación PMP. Usted quiere identificar y documentar en su proyecto las características funcionales y físicas del producto. ¿Cuál es la principal herramienta que debería utilizar? Ya hemos estado hablando bastante de esto y lógicamente ya iría descartando. ¿Se acuerdan de mi lámina? De mi lámina donde hablaba de las diferencias, ya una así de golpe ya la descartaría y ya me quedo con las opciones, ¿no? Entonces hemos visto 3 preguntas. Quise traer estas 3 preguntas para hacer mención a esta técnica conocida como el sistema de descartes, ¿no? Donde te vas quedando con menos opciones. Siempre es importante, ya sea PMP, ya sea otro examen de certificación, cuando te dan para 4 opciones, siempre ir quedándose con menos. Y de esa manera llegas a la respuesta correcta. Entre una de esas 2 que te quedas como que cualquiera de esas 2 sería la opción, ya ganaste, ¿no? Entonces ya tienes bastante ahí terreno ganado para poder dar con la respuesta correcta. Y la respuesta correcta en este caso es, a ver, vamos a ver cuál es la respuesta. El sistema de gestión de la configuración, ¿no? Algo que habíamos visto y que habíamos visto un versus entre gestión de la configuración y control de cambios. Entonces, eso estaba por acá, retrocediendo aquí en mi lámina, acá, esta lámina, ¿no? Qué importante es, si yo tengo en cuenta esto, ya podría haber dado con la respuesta correcta, ¿no? Donde, nuevamente, para recordar esta parte de aquí, la gestión de la configuración aborda lo que es parte de la gestión del producto como tal. Y control de cambios, pues aborda los cambios, ¿no? Que hay en la gestión del proyecto. Y uno te habla de la línea base del producto y el otro de la línea base del proyecto, ¿ya? Y también importante saber de que durante el ciclo de vida de un producto puede haber múltiples proyectos, ¿no? Entonces, recordemos también. Aquí también recordemos cuando veíamos gestión del alcance y hablábamos del alcance del proyecto y el alcance del producto, ¿ya? También va muy relacionado por esa parte. Listo. Con eso llegamos ya al cierre de sesión. Sí, antes pues darles mi última recomendación, ¿no? Más que recomendación, una motivación, inspiración. Así como tienen en pantalla ahí, y me motiva a mí ver mi certificado que obtuve el 4 de marzo del 2019 y que ya lo tengo renovado hasta el 2025. Uno, la motivación de poder aprobar tu examen. Y dos, de no quedarte ahí solamente, ¿no? Ya conseguiste ese logro, pero pasa muchas veces que lo consigues y ya no acumulas tus 60 PDUs para poder renovarlo, ya no estás activo, ya no te involucras, ¿no? Bueno, es como que ya conseguí aprobar y ya dejo de lado muchas cosas, y no es así. También invito aquí a seguir involucrados en esta profesión de la gestión de proyectos, involucrarse también con el capítulo, con el PMI Lima Perú Charter, y bueno, también tenemos otros capítulos a nivel de Perú, por si se encuentran en el norte, sur, también tenemos capítulos PMI Norte, PMI Sur, también tenemos capítulos a nivel de América Latina, y también tú puedes involucrarte en proyectos a nivel regional. Yo cuando ingresé, pensé, ya tenía esta idea errónea, de que solamente podría, como soy peruana, solamente podría involucrarme con el capítulo de mi país, es decir, con algún capítulo de Perú. ¿Ya? Pero no,
tú puedes involucrarte con capítulos de otras partes del mundo. Y hay capítulos que te dan encima el acceso de invitado, ¿no? Por ejemplo, justamente hace unas semanas Femino Cuya Argentina estaba dando acceso de invitado y por eso es que tengo membresía de un año con Femino Cuya Argentina. Y así te puedes involucrar con personas, con profesionales que están involucrados en la gestión de proyectos, también a nivel de América Latina, incluso llegar a involucrarte con países de Europa y seguirlos, ¿no? Siempre las chicas me dicen, ¿cómo te enteras de todo? Fácil, haz este ejercicio, ¿no? Busca, ya sea en LinkedIn, busca en Facebook, pon PMI y pon cualquier país que se te venga a la mente. PMI Italia, PMI España, PMI Alemania, no sé, PMI Río. Por ejemplo, no sabía que de la existencia de varios capítulos de Brasil. Brasil tiene muchísimos. Cuando he sido invitada recientemente que una ponencia mía ha sido traducida al portugués, ahí recién me doy cuenta de que tiene bastante llegada también. PMI Río y todo lo que viene trabajando con PMI Latam también. Esa sería mi recomendación, ir más allá de, ¿no? Entonces también, ¿ya? Pero sí, como ven, te puede llegar muchísimas oportunidades para tu desarrollo profesional una vez que consigues el tan ansiado y tan anhelado PMP y no dejarlo ahí, ¿no? Nosotros te acompañamos en todo este proceso y también, pues, de manera personal, siempre estoy queriendo que la gente se involucre y se haga cargo por su desarrollo profesional. Siempre promuevo eso y es tan importante, pues, algo que te ha costado tanto, imagínate que lo dejes pasar, que no lo renueves, que no te involucres en eventos que donde puedes llegar a acumular PDUs. Como lo decía la vez pasada, al medio año yo ya tenía acumulado los 60 PDUs. Siempre hay distintos eventos donde puedes acumular PDUs. Y qué mejor aquellos eventos donde puedes involucrarte con más personas, esos eventos donde puedes generar más el networking. Los contactos importan muchísimo también. ¿Sí? Y de hecho, justo vamos a tener un congreso también en PMI Lima, donde vamos a estar con distintos amigos ahí reencontrándonos en este congreso que va a ser lanzado por PMI Lima Perú Charter, este 2 y 3 de diciembre. Así que eh, eso, son bienvenidos a involucrarse más allá de la certificación también y para seguir haciendo que las cosas sucedan, como yo digo, sucedan de corazón, brillando siempre con tu propia esencia. Eso es, Cintia. No sé si tengo algunos comentarios, consultas, dudas ahí en el chat. Yo quisiera mantener el contacto. Esta es nuestra última sesión, la última que tenemos en Masterclass. Y ahí les comparto, me pueden seguir ahí en LinkedIn. Y esto, ahí les dejo mi código QR que está apareciendo en pantalla para poder mantener este contacto a través de LinkedIn, donde siempre estoy publicando diversas novedades y oportunidades que va saliendo también para todos. Listo, sí, ¿me puede escuchar? Sí, 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 ya, te escucho. Te escucho, te escucho. Okay, acá tenemos una pregunta y es de buenas noches. En el PMBOK, la séptima edición, ¿se encuentra la nueva estructura del examen? SO. Pregunta Carlos. La nueva estructura la estructura del examen lo tienes en el ECO, como ya venía diciendo, ¿no? Y esto ya está no es de este año, es desde 2021. Ahí esa es la estructura que se mantiene actualmente. Por eso digo que es independiente de las versiones de la guía PMBOK y donde no debería ser tu material de referencia, ¿no? Como tal. Tienes otros materiales de referencia más para poder rendir el examen PMP con éxito.